6, que muchos de ustedes conocen, y me quiero enfatizar al final en esta porción. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. El mensaje de esta oportunidad, en el cual tengo el privilegio de compartir y también de llegar a todos mis hermanos que están tal vez entrando ya a la transmisión, porque a través de los medios de comunicación podemos llevar el mensaje a mucha gente. El mensaje o el tema del mensaje se titula Iglesia y Sociedad. Y quiero que tome en cuenta lo siguiente: hablar de sociedad es hablar de la cultura, de la comunidad, y no necesariamente es hacer política. Como individuos somos parte de esta sociedad y no se crea usted nada más que es minoría, que no tiene influencia, que en alguna forma tal vez es de los olvidados, de los desechados o posiblemente de los que no tienen voz. Al contrario, esta es la parte importante de este mensaje. También religión. Al hablar de religión en este mensaje, tome en cuenta que estoy hablando en un sentido general respecto a los principios y valores que son una elección por tradición o por convicción. Algunos llaman a los que tienen religión fanáticos, radicales, extremistas, moralistas y ortodoxos. Estamos entonces en esa parte que le estoy dando para comenzar, porque yo creo que todos entendemos que la raza humana es también del reino animal. Eso lo aprendimos en las escuelas, ¿verdad?, latinoamericanas hace muchos años, en ciencias naturales. Se nos habló de los distintos reinos: el natural, el animal, el mineral, el vegetal. Y creo yo que el ser humano, como los animales, también tiene sangre. La sangre es la vida en los seres vivos, como lo es también en nosotros, los seres humanos. Y cohabitamos, tanto los seres humanos con los animales. La diferencia obviamente la entendemos: los animales viven por instinto y los seres humanos somos inteligentes. Amén. Así que yo creo que la inteligencia del ser humano también desarrolla sus instintos naturales, ¿verdad? Porque el instinto del animal entra bajo el dominio del ser humano. Y por eso algunas veces decimos: qué inteligente es ese perro, porque le estamos entrenando. Y algunos tienen la gallardía, la valentía de cohabitar aún hasta con tigres, pumas, con osos, con leones, etcétera. No digamos serpientes, cocodrilos. Algunos cohabitan, los alimentan, los entrenan, son quizá fanáticos de tener ese tipo de animales que son salvajes, que tienen un instinto de predadores, que en cualquier momento pueden atacar. Y se han visto tantas historias que son muy tristes en realidad. Pero creo yo que el ser humano, por ser inteligente, está sobre los animales. Y además sabemos que el ser humano, la diferencia que tiene con los animales es que los cuida y los protege. El animal, sin embargo, por instinto,
de supervivencia en algún momento puede atacar a los seres humanos. Ahora, yo no voy a tratar de convencer a nadie de que se dé cuenta de que no es un animal, pero sí quiero intentar dar con este mensaje la realidad, que apropiemos la dignidad y la autoestima de lo que somos como seres humanos. Porque el ser humano tiene un potencial en sí muy elevado que alcanzar. Realmente nosotros, hermanos, desde que nacemos tenemos un destino. Y no crea que ha llegado usted a su destino final. Todavía hay la oportunidad de que usted pueda tomar un nivel más alto, pueda arrancar el vuelo y volar todavía más alto. Pero voy a este primer principio porque el declive que hay en la sociedad humana está despuntando tanto con los ataques para destruir los propios valores humanos. Yo no sé si usted se da cuenta, pero vivimos en una sociedad que está cambiando esos valores. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Los seres humanos están llegando a un extremo de vivir muchas veces sin usar su inteligencia. Yo quiero que usted tome en cuenta que vivimos en un punto de inflexión, de curva, en esa línea recta que podríamos tener en la historia. Y es que, hermanos amados, el mismo ser humano está atacándose para destruir sus propios valores. Y en ese punto es donde yo quiero decirle que tenemos que tomar una acción. Independientemente de lo que nosotros seamos, tenemos que tomar una acción hacia hacer un cambio en la sociedad, porque nuestras decisiones al final van a decidir hacia dónde la sociedad se va a desviar. Yo creo que viene una nueva era, pero no es una era, hermanos, de positivismo, es una era de oscuridad. Y es que al final no solamente se van a cumplir las profecías bíblicas, sino que nos vamos a dar cuenta que el mismo hombre se está autodestruyendo. ¿Sabe qué es lo que atacan los mismos seres humanos? Porque es una situación en donde los ideales que apreciamos, ese conjunto de valores que nosotros tenemos, está en juego. Y es que el ser humano en alguna forma está tratando de hacer que esta decadencia cultural venga por decisión, por determinación individual. Y nosotros somos llamados a algo nuevo, a algo diferente, porque tenemos un espíritu distinto, porque han hecho en nosotros una obra sobrenatural. Así que es importante que entendamos que las malas acciones no suceden por casualidad, y a menos que nosotros lo entendamos, entonces vamos a poder defendernos en la sociedad que sea con eficacia. En cualquier parte, hermanos, están sucediendo tantas cosas. Antes no estábamos informados. Ver las atrocidades de los gobiernos que hubieron en el pasado. Yo me asombré cuando me di cuenta que en España, en el siglo pasado, imagínense, a la mitad del siglo, recibían a las mujeres embarazadas y les robaban los hijos. Fueron cantidades increíbles. Eso para mencionar un país, una cultura. ¿Sabe? Hasta el día de hoy, al tiempo que vivimos,
esas situaciones no se resolvieron. Aunque han peleado las familias, hablamos de ahora nietos, de los que supieron que sus padres fueron atrozmente asesinados, fusilados, solo por tener una mentalidad diferente al régimen. Todavía tienen esperanzas de que haya justicia. El ser humano es así. Y brincamos de España a Argentina, estamos en Sudamérica, en Chile, vamos a Alemania, con lo que pasó con los judíos, vamos a Guatemala, donde también hubo más de 40 años de guerrillas, etc. En El Salvador, hermanos amados, la historia está llena de atrocidades, porque la sociedad está en alguna forma siempre tratando de anular los valores espirituales. Ahora, yo quiero hablar de religión en el sentido general, como dije anteriormente, porque sí, la religión se define como la creencia de seres espirituales en seres espirituales. Eso es lo que es religión. Y realmente es un sistema de creencias prácticas mediante las cuales un grupo de personas luchan con traer solución a los problemas de la vida humana. Es la religión, en alguna forma, hermanos, lo que nosotros abrazamos cuando empezamos en la vida y venimos a obtener parte de esa religión por medio de las tradiciones, por medio de un legado que nos dan nuestros padres. No todo en la religión es malo, porque la cualidad de ser religioso implica dos cosas. Primero, la creencia de que el mal, el dolor, el desconcierto, la injusticia, etcétera, son hechos fundamentales de la existencia. Nos damos cuenta, hermanos, porque no es lo mismo tener este conocimiento que ser ateo, que no creer en un Dios, en la existencia del bien y del mal. Así que en la religión hay esa ventaja. Segundo, vemos que la religión es un conjunto de prácticas y creencias hacia una mejor calidad de vida. Siempre hay líderes que van a estar inculcando a sus feligreses un mejor nivel de vida en esa forma espiritual. Amén. Amén. Todo está relacionado cuando a través de una religión se expresan las convicciones de cualquier religión. Estoy hablando en general. Así que el hombre puede ser salvado de los hechos de maldad cuando tiene creencias que superan en alguna forma la realidad. Porque vamos a enfrentar de esa manera el dolor, vamos a enfrentar el miedo, vamos a enfrentar muchas veces las situaciones fuertes, incómodas y pesadas que vengan a nuestra vida por medio de creencias religiosas. Yo quiero que usted tome en cuenta que el hombre como ser humano, cuando fue hecho por la mano de Dios, era un ser inerte, sin vida. ¿Qué hizo Dios? Sopló sobre él. Amén. Sopló sobre él. Amén. Aliento. Amén. De vida. Amén. Amén. Lo hizo entonces algo diferente. Porque un solo ser humano no es carne y hueso. Los descendientes de Adán, en este caso nosotros, nos categorizamos como entes espirituales. Eso es lo que se ataca a través de la religión. ¿Por qué somos entes espirituales?
Porque tenemos cuerpo, pero también tenemos alma y también tenemos espíritu. ¿Dicen amén? Amén. Nosotros sabemos lo que somos, hermanos, porque la sociedad humana, en este caso, está en peligro por los mismos seres humanos que quieren anular esa vivencia espiritual. Y toda persona tiene que saber lo que es en sí mismo como un ser espiritual. Dentro de la fe de nuestro Dios, del Creador que nos hizo, el hombre es capaz de elegir, el hombre es capaz de escoger, tiene el derecho, hermanos, y la libertad de aspirar a una mayor sabiduría que lo va a catapultar hacia un camino más elevado en la vida. Porque, hermanos, cuando nos vemos nosotros mismos en un espejo, ¿cómo nos vemos? A veces la impotencia, las limitaciones pueden más. Pero si vemos no solamente lo que refleja el espejo en lo físico, pero vemos lo que somos por dentro a través de lo que son nuestras creencias y convicciones, y en este caso lo que tenemos como regla de fe por medio de la palabra, eso es lo que nos da esperanza, porque no somos como los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Es que los ataques van dirigidos, hermanos, hacia la espiritualidad. Quieren anular la naturaleza básica del alma, el respeto propio y la paz mental. Hay una propaganda en esta sociedad con una influencia del infierno. Usted me dirá, pastor, ¿en qué está pensando? Yo le invito a que usted piense. Y en lo que usted piense, analícelo de esta manera y se dará cuenta. Nos quieren llevar a un punto en donde el ataque más crítico será contra la cultura, será contra la religión, y se van a subvertir y a trastornar, hermanos, nuestras costumbres. Porque ese es el ataque del mundo. Porque el mundo en sí es la sociedad donde vivimos. ¿Dicen amén? Amén. El mundo en sí es, hermanos, la vida social que llevamos. Pero nosotros entendemos que hay algo superior, hay algo más alto que lo que nosotros podemos ver con los ojos naturales. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En esta sociedad, si llegaran a destruir las instituciones religiosas, hermanos, todo ese tejido de la sociedad va a venir abajo, va a caer, se va a desplomar. ¿Por qué cree usted que hay un ataque férreo, directo, hacia lo que estoy mencionando? Porque el ser humano está en contra y quiere vivir, en este caso, solamente por sus instintos. Las cosas, hermanos amados, que se ven ahora en este tiempo son horribles. Son realmente cosas que nos afectan cuando nosotros nos damos cuenta. Y si tenemos sensibilidad, porque somos hombres pensantes, amén, vamos a mantener nuestra espiritualidad a como dé lugar. Y vamos a considerar que la sabiduría suprema es la iluminación espiritual.
La sabiduría de Dios viene precisamente para alumbrar nuestro ser interior. Amén. Quitarle al ser humano el sentido religioso en comunidad es destruir el verdadero valor y la verdadera confianza en la integridad de su carácter social. Porque eso es lo que hacemos, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestras reuniones. Socialmente hablando, hay otros que se juntan para otras cosas, pero nosotros tenemos principios. Y respetamos las creencias de otros, por supuesto, pero tenemos que ser conscientes de que las convicciones se aseguran con las verdades que vienen de Dios. Y eso solamente las podemos obtener por medio de la palabra escrita. Ahora, yo quiero que usted vea la religión y la ciencia, porque en esta sociedad hay un punto importante que más se enfatiza. Porque una de las tretas de este juego en la decadencia social es atacar la religión como un movimiento que nada tiene que ver con la ciencia. Durante muchos años, hermanos, ha sido acosada la religión por ese lado. ¿Acaso no dicen es el opio del pueblo? Es como quien dice la hierba que entontece. ¿Por qué? Porque creen que como la religión no es científica, de por sí es intrascendente, es arcaica, es obsoleta. De por sí creen que es una mera ilusión. La ciencia misma solamente es una herramienta en las manos de los hombres que nos ayuda a vivir mejor en este universo físico. La ciencia tiene sentido y tiene razón de ser en las manos de los hombres. Para eso. Y la ironía es que los que atacan a la religión al final llevan a la ciencia a convertirla en su propia religión. Porque las actividades científicas, al final, para estos hombres pueden llegar a ser tan fanáticas como las mismas prácticas religiosas. ¿Y dónde se encuentran esas personas? Hermanos, ¿cuántas universidades no hay en el mundo donde están llenos de juventudes y les están metiendo eso en la cabeza? ¿Se da cuenta? Y no podemos nosotros decir, mejor que mis hijos no estudien, que no vayan ahí porque les van a lavar el cerebro. Van a intentar, si usted ha puesto en el alma y en el espíritu de ellos la verdad. Amén. Pero no van a quitarlo, porque aunque ataquen a su mente, las convicciones del alma serán más fuertes en la oposición a sus mentes. Bendito el nombre del Señor. Imagínese Einstein, con ese su estudio que hizo, vendría a convertirse en la escritura sagrada para los científicos, ¿verdad? ¡Qué mente más iluminada! Einstein. Sin embargo, en una época, Einstein no fue aceptado ni por los mismos eruditos. ¿Por qué? Porque los hombres siempre exaltan a alguien, como exaltaron a Aristóteles, y aquellos dogmas y aquellas enseñanzas de Aristóteles la quisieron poner en contra de cualquier idea nueva que viniera en la Edad Media. Predominaba el pensamiento filosófico. La ciencia misma se puede convertir en una nueva fe, en una nueva y moderna
una forma de superar la ansiedad al explicar las cosas por medio de los experimentos para no tener temor a Dios y no creer en el más allá. Cuando una sociedad, hermanos, afirma tener el dominio sobre el campo de la naturaleza humana por medio de la ciencia, no van a poder demostrar resultados positivos en la raza humana. ¿Oyó bien eso? Porque no hay ninguna sociedad que pueda comprobar el aumento de la moralidad en las personas por medio de la ciencia. No existe. Al contrario, hermanos, bajo la tutela de la ciencia, la tasa de criminalidad y las fuerzas antisociales han aumentado. ¿Sabe qué hacen las sociedades de este primer mundo? Porque hay también del segundo y hay del tercero. Y los del primer mundo, los más educados, los más sapientes, los más ilustrados, diplomas, méritos, personas que han llenado su vida en la sociedad con el conocimiento de la humanidad. Por lo tanto, cuando estas sociedades han tenido ese tipo de problemas, incrementan el número de la policía, ¿verdad? De los defensores. ¿Y qué es lo que sucede? No hay ninguna disminución en la aberración moral. Porque una sociedad se condena más por los ataques que hace que con las respuestas que puede dar a la necesidad realmente del ser humano. Porque la religión sí trae a la civilización cambios. Yo sé que se puede hablar de lo negativo en el pasado, pero por lo menos sabemos nosotros en la historia hasta la fecha de hoy el cambio que ha tenido la humanidad por el conocimiento de un Dios, de un creador, y de que el hombre es un ente espiritual que necesita de ese Dios. Lo hemos dicho, el vacío que tiene el corazón del hombre, solo Dios es capaz de llenarlo. ¿Y qué pasa con la ciencia? La misma ciencia ha tomado estudios religiosos más antiguos. Por eso se dice que la Biblia descubre la ciencia y la ciencia confirma la Biblia. Claro que las fallas de la ciencia son atestiguadas por la falta de resultados en el campo de la naturaleza humana, como ya lo dije. Pero está comprobado, hermanos, que la ciencia no puede cambiar el mundo. ¿Oyó bien? La ciencia no puede cambiar el mundo. Fue noticia hace años cuando una mujer que había ido a viajes espaciales manejó desde California hasta Nueva York, y con tal de llegar tan aprisa como quería, usó diapers para ni siquiera poder parar y usar el baño. ¿Sabe a qué iba hasta el otro extremo de este gran país? A matar a su marido porque lo había encontrado fallándole, siéndole infiel. Llevaba un arma. Imagínense. Es decir, el cambio que necesita el ser humano no lo puede encontrar en el conocimiento, en la ciencia misma. Yo le puedo poner el ejemplo
Y esto no es un secreto. La falta de asistencia a la iglesia en los Estados Unidos coincidió con un aumento en la pornografía, en un mayor grado de inmoralidad, en la decadencia del matrimonio, en la delincuencia y en la violencia intrafamiliar. ¿Sabe a qué se debe eso? En mayor parte a la apatía en la práctica cristiana de la oración y la lectura de la Biblia. Acuérdese, este país era diferente antes. Aunque se tenga el eslogan, hay que hacer a América otra vez grande, cuando se está sacando a Dios de las escuelas, cuando se está sacando a Dios de las mismas instituciones del gobierno, eso no podrá llegar a ser una realidad. Le digo, no es un secreto. La causa de la decadencia moral de Norteamérica tiene que ver con el desapego y el rechazo a la fe como el fundamento de la iglesia cristiana. Yo no estoy aquí sino enseñándole, iglesia amada, estos principios, porque iglesia y sociedad caminan juntos. No podemos ser iglesia y apartarnos de la sociedad. Somos de la sociedad y somos iglesia, y tenemos que tener una influencia positiva en la sociedad. Nadie se sienta menos e incapaz para hacerlo. Porque por eso hemos leído el pasaje de Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Levante su mano y gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira el materialismo. Dejamos la religión con la ciencia, ahora vamos a la religión y el materialismo. Mira el materialismo. Porque también la sociedad se está atacando por dentro y por fuera por las fuerzas malévolas, de tal manera que esta sociedad no sea capaz de sobrevivir durante muchos años. Si no fuera que tuviéramos esperanza en la venida del Señor, el mismo hombre se llegaría a destruir. Así es. Mire lo que está pasando en estos días. Dígame, ¿quién tiene la respuesta? ¿Acaso no todo es confusión y caos? ¿Quién ha tenido la mentalidad, que no es buena, de que se mueran ya los viejos? De que ya hay demasiada población en el mundo. Porque detrás de todos estos ataques hay una mentalidad de maldad. Obviamente sabemos que el diablo es el malo y es el príncipe de este mundo. Y es el que influencia las mentes y los corazones de los hombres que no temen a Dios. Eso lo sabemos. Así que no se extrañe de lo que estoy diciendo. Pero la sociedad no sería capaz de sobrevivir. Porque usted puede ver alrededor, puede leer, puede escuchar. ¿Acaso no lo gritan los medios todos los días? Estamos realmente abrumados, hermanos, con tanta noticia en contra de la misma sociedad. ¿Y qué le puedo decir yo? El nuevo pensamiento radical es que el hombre es un animal sin naturaleza espiritual. Y eso tiene un nombre, se le llama materialismo totalitario. Porque es una doctrina filosófica
que ellos enseñan que lo único que importa es la materia. Imagínense. Y estos pensadores de esa nueva corriente están tratando de vender la idea de que las personas realmente solo son una masa interior, porque no pueden ver hacia adentro. Aun cuando la persona muere, ninguna investigación científica comprueba que ahí había alma, que ahí había espíritu. Porque no se trata de eso. La parte de la creencia y convicción espiritual es algo que proviene de Dios y es inherente a la vida humana. Por eso nosotros somos el cambio, nosotros somos la diferencia. Usted no puede vivir solo por lo material. Usted tiene que alimentar lo espiritual. Usted tiene que hacer valer lo que es por dentro. Que quizá por fuera sea tal vez menospreciado. Pero es que yo voy a ir a esa parte porque la cultura en estos días se está alejando totalmente de la búsqueda espiritual. Se está volviendo en dirección al materialismo. Es ahí cuando el creyente en Jesús debe demostrar que es un alma y no un animal materializado. Esto es responsabilidad de cada uno como individuo, hermanos. Es decir, tenemos que darnos cuenta de nuestra naturaleza religiosa. Porque tenemos conciencia. Porque tenemos voluntad. Porque tenemos también libre decisión. Porque tenemos convicciones que abrazar. Tenemos que tener reglas de fe, de conducta, de moralidad, principios divinos que no nos pueden ser arrancados así por así. Levanten su mano y den gloria a Dios. Esta misma sociedad se está atacando de esa manera. ¿Sabe cuáles son los puntos importantes que atacan? Póngame atención porque esto, hermano, no es vago. Esto que estoy diciendo es importante. Atacan a la sociedad con las finanzas, las comunicaciones, la tecnología y la negación de los recursos. Eso sucede en cada sociedad, sobre todo cuando hay gobiernos totalitarios. Llegan a dominar a la población atacando estas partes. ¿Qué puede hacer el hombre? En estas condiciones está de manos atadas, pero tiene derechos, pero puede también entrar en sociedad y puede también llegar a los principios espirituales que tiene para poder pelear contra esas fuerzas que no son de Dios. Porque las sociedades han sufrido sin poder defenderse de esas corrientes políticas que muchas veces llegan a dominar sus mentes. Han, ¿cómo se dice? Idealizado a los líderes y los han idolatrado. Regímenes que pueden durar décadas, que no hay quien los pueda quitar. Cuando el hombre cree en una democracia y tiene que valer su derecho por medio de los votos, no se los permiten. Existen esos movimientos internos de los más poderosos y, hermanos, pueden subyugar a una población. Hay mucho de esto, hermanos, en documentales recientes, porque la sociedad está despertando. Y yo sé que hay otros grupos que se aprovechan para cumplir una agenda, yo lo sé, pero bajo los principios
de la fe cristiana, nuestra obligación es orar. Pero hay que intervenir también, hermanos, cuando las cosas ameriten que nosotros pongamos de nuestro granito de arena. Amén. Le voy a decir esto porque hay defensores de estos movimientos que desean justificar sus atrocidades y subyugar a sus pueblos. Los estupefacientes, por ejemplo. Según la cultura social materialista, la medicina, la psiquiatría, la psicología son ramas de la ciencia que pueden resolver los problemas de la naturaleza interior del ser humano. ¿Cree usted eso? No. ¿Acaso con una pastilla nos vamos a aliviar? Yo sé que tienen en alguna forma consecuencias, pero no es algo que pueda penetrar los sentimientos, las emociones y la voluntad del ser humano. No es algo que pueda cambiar su manera de pensar. Y es que algunas veces se piensa que todos los problemas van a ser solucionados de esa manera. Y esos líderes comunitarios simplemente creen que al incluir estupefacientes en la clasificación de la naturaleza material humana, es decir, cuerpo, cerebro y fuerza, ya están contribuyendo al bienestar del hombre. Y yo sé que se insiste políticamente hablando para hacer cumplir esa agenda, hermanos. Pero es una agenda empresarial, es una ambición materialista, porque llegan a excluir la búsqueda real de las respuestas verdaderas a las necesidades espirituales que tiene el ser humano. Amén. Amén. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, sabemos que hay principios de la Biblia que nos ayudan a pelear contra eso. Y yo sé que hay enfermedades, y yo sé que hay muchas veces asuntos que no se pueden sanar con medicina natural, ni aun con medicina en la química de los laboratorios, únicamente con el poder de Dios. Porque el ser humano tiene que entender que es único en su especie. Así es. ¿Dicen amén? Amén. Somos únicos, hermanos. Amén. Dios nos ha puesto sobre esta tierra, pero Él es el que ha traído la solución espiritual. Y aquel que no lo cree va a estar en esa lucha constante, porque no va a tener satisfacción en el mundo y en esta sociedad por medio de lo natural y por medio de lo que el hombre mismo le ofrezca. Amén. Ahora yo quiero ir al punto, porque la Biblia menciona la religión. La palabra religión es treskeia en griego, y el significado de religión se asocia con la disciplina en prácticas sociales de adoración y la observancia de ciertas ceremonias. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día domingo? Estamos siguiendo una práctica social de reunirnos, porque tenemos la misma fe, porque venimos a adorar a Dios. ¿Dicen amén? Observamos en sí ciertas ceremonias dentro de la iglesia, porque es parte de nuestra vivencia espiritual. Y eso es lo que la Biblia enseña. Por eso el apóstol Pablo mencionó en Hechos 25:19 la religión de Israel, así como se lo estoy diciendo. Ahí se usa la palabra religión. También en Hechos 26:5
Así que comprendo que el apóstol Pablo fue uno de esos servidores de Dios que crearon influencia para transformar las sociedades. El apóstol Pablo fue uno que se levantó cuando antes estaba dentro de la misma sociedad persiguiendo la religión. Ahora con la religión estaba queriendo transformar el mundo. ¿Me explico? Ahora hubo un apóstol, otro apóstol, el apóstol Santiago, fue todavía más audaz para decir lo que dijo en su capítulo 1, versos 26 y 27 de su epístola. Santiago dice: si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada, o sin mancha, dice otra versión, delante de Dios y Padre es esta. Y dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Ahora note dos cosas nada más mencionadas, pero que tienen muchas ramificaciones para poder explicarlo. Así que nadie le diga a usted: no, pero si la religión solo es visitar a los huérfanos o a las viudas y guardarse sin mancha en el mundo, eso es nada más. No, hay muchas maneras de poder tomar esos puntos para explicar la fe del Evangelio, que es el principio de la religión pura. Amén. En otras palabras, este texto lo resumo en dos cosas: obras y santidad. Digan todos: obras y santidad. Pero para obras no se trata nada más de lo que yo haga y ya estuvo. Se trata de una participación bajo el principio de la convicción. Amén. Por eso, hermanos, secularmente se dice que las grandes fuerzas civilizadoras religiosas del pasado fueron el budismo, el judaísmo y el cristianismo. Amén. A través de esas religiones se enfatizaron las diferencias del bien y del mal y los valores éticos superiores en la sociedad. Eso es parte de la historia. No se puede anular. El hombre no puede aprender religión solamente por su propia manera de pensar. Tiene que haber una influencia, y esa influencia la ha establecido el Señor. Dicen amén. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto, pero voy a hacer una pregunta. ¿Qué podría hacer usted en lo particular? ¿Qué puede hacer cada persona para ayudar a otras personas en la sociedad y cumplir esta definición que leímos de Santiago como la religión verdadera? Esa es mi pregunta. Y creo que usted debe hacerse la misma pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer en medio de este mundo que cada vez es más cínico? En este mundo que se mueve sin esperanza. Yo creo que tenemos que convertirnos en servidores de Dios por medio del Evangelio. Ese es el llamado más elevado que podemos tener. No estoy hablando de títulos, estoy hablando de una posición de servicio, en ser obreros de la mies, como dice el mismo Señor Jesús. Amén. Es decir, convertirnos en una persona que ayuda a su prójimo de manera voluntaria para poder restaurar el propósito de esa persona. Amén. Para llevarlo a la verdad y para meterlo a las
a los valores espirituales que hemos aprendido por medio de la palabra de Dios. Un servidor del Evangelio no cierra sus ojos al dolor, al mal, a la injusticia que hay en la existencia de los demás. Mire, le voy a preguntar eso. Ya le hice la primera pregunta, usted me tendrá tal vez alguna respuesta después, pero le voy a hacer esta siguiente pregunta. Porque si a usted no le gusta el dolor en otros y lo sufre como que si le tocara vivirlo, no le gusta la injusticia en otros y quisiera hacer algo para detenerlo, hay algo que puede hacer. Tiene que haber algo que usted puede hacer. ¿Me explico, hermanos? Es decir, si alguien sirve con voluntad y disposición, estará entrenado para manejar mejor su influencia en esta sociedad. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. En esta plática, en esta enseñanza que le estoy dando, estoy queriendo hacer un despertar en su conciencia, que como cristianos no solamente vamos a llevar una vida religiosa de apariencia, sino tener una verdadera inclusión de estas verdades en la vida que llevamos todos los días, que lo pongamos en práctica, que seamos, hermanos, realmente como no antipáticos a la sociedad con el dolor que tiene, sino en este caso tener, hermanos, la relación con estas personas para poder ayudarles en su necesidad. A eso me refiero. Amén. Porque ¿cómo podría uno evangelizar y contribuir con eso a la sociedad? Porque vamos a tener en esa forma, hermanos, un compromiso con la misión que Jesús nos dio. La misión del Señor Jesús fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso significa que estamos siendo llamados a un compromiso. Y la fuerza evangelizadora de la iglesia es la que va a entrar a la sociedad para poder alcanzar a los más débiles, a los más pobres, a los que no tienen voz, y poder sacarlos de ese lugar donde están para que tengan conciencia a qué los está llamando también el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire qué es lo que hizo Jesús con su ministerio. ¿Acaso no fue a los pobres? ¿Acaso no buscó a los mendigos, a los pordioseros, a los que estaban inclusive como los mismos leprosos fuera de la relación social? Nada de 6 pies, ¿verdad? Ahí eran kilómetros de separación social, porque no les era permitido. Pero Jesús, sin embargo, vino, se acercaron a él y los tocó. Él cumplió la profecía de Isaías, traer el evangelio a los pobres. Ahora, usted me dirá, pero la Biblia, usted sabe, etcétera, y nos ponemos ahí a discutir el punto. Hermano, Jesús vino a los pobres y punto. Ahora, si usted dice, pobres espirituales, también habló de los pobres espirituales. Claro que sí. Pero él traía un compromiso de cambio a través del mensaje del evangelio. Porque el mensaje del evangelio era superior a una religión nominal. Porque el mensaje del evangelio es la práctica de obras y santidad. Es la religión pura.
¿Cómo le van a creer a alguien, hermanos, que quiere alcanzar al pobre, pero vive más pobre que el mismo pobre que quiere alcanzar? No estoy hablando solo de lo económico. Hay personas, hermanos, que tienen que salir de su nivel de vida para poder aspirar a una vida mejor en esta sociedad. Y juntamente con esa aspiración tener un llamado para el servicio de los demás y ayudarlos para levantarlos también. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, el término religión es Evangelio de Jesucristo. ¿Dicen amén? Amén. El término de religión, no me pida un texto bíblico, solo le estoy diciendo que pongámoslo ahora como el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo era práctico. Así es. Y sí, nos van a tildar de religiosos, pero nosotros tenemos creencias que superan la religiosidad. Amén. Por eso no encajó ni el mismo Jesús en la sociedad a quien le predicó, ni entre los mismos fariseos. Más bien lo atacaron, más bien lo buscaron para tentarlo, más bien para hacerle caer. Iban y le preguntaban: ¿hasta dónde llegó Jesús, hermanos? Sino a morir por la misma sociedad que lo condenó, sin llevarlo a un juicio justo. Así que nosotros no podemos esperar que la sociedad nos aplauda, que la sociedad, hermanos, nos dé méritos, que nos recompensen. Pero si llevamos el Evangelio, estaremos haciendo un compromiso con Dios, alcanzando las almas que lo necesitan. Hermanos amados, ayude. En este caso, a lo que Dios me llamó a hacer a mí. Estoy predicando, estoy llevando este mensaje a otros lugares. Socialmente hablando, tenemos influencia. Haga lo mismo. Use la herramienta que yo le estoy dando, los medios que le estoy aportando como pastor de esta congregación. Transmítalo a sus amigos, familiares, a sus vecinos, y juntos haremos una obra en esa forma. Porque estamos llevando más que conocimiento, estamos llevando la palabra que Jesús dijo es vida y puede cambiar y transformar el corazón de la gente. Aleluya. Miren, para ya terminar, Dios como el creador ha sido puesto en el centro para que toda la actividad social, moral y ética gire alrededor de Él en este Evangelio. Amén. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es superior. Y nosotros sabemos cuál es en sí la medida que nos ha tocado de este Evangelio. Esta es una de las razones por las cuales Jesús fue llamado revolucionario. Solamente que Él fue un líder con integridad y habló la verdad sin tapujos. Llamó negro a lo que tenía que ser negro y blanco a lo que tenía que ser blanco. Amén. Él traía una misión de transformación individual, porque Él venía para cambiar las vidas de los miembros de la sociedad. ¿Sabe qué dijo Jesús? Estos pasajes no se predican mucho, ¿verdad? Lucas 12:49 en adelante dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra?
os digo no, sino disensión. Así dice el Evangelio. Son palabras de Jesús en esta sociedad. Los discípulos lo oyeron. ¿Y verdad que es un mensaje diferente? Señor, entonces, ¿no veniste a unir, sino a dividir? Sí. Se van a unir los que tienen que estar unidos. Y se van a dividir los que tienen que estar divididos. Amén. Eso es el Evangelio. Y cuando nosotros vivimos en la fuerza de este Evangelio, en la influencia de esta verdad, nosotros vamos a vivir por medio de las obras que hacemos para agradar al Señor, claro que sí, pero también para ayudar a los de la sociedad que nos necesita. Tú no sabes qué necesita tu vecino, tal vez, tu compañero de trabajo. Aquel amigo que dejaste de ver hace mucho tiempo. Hermanos, ahorita las redes sociales están llenándose de personas que se están muriendo. Pastores. Supe de que hay pastores en otros países que hasta se están quitando la vida. Cristianos. Imagínense. Porque quizá lo que ha llegado a sus vidas ha sido insoportable. No pudieron lidiar contra eso y han escogido mejor el suicidio. El camino más fácil. Los mandamientos del Evangelio son claves, hermano. Yo no tengo tiempo para hablar de ellos. Son muchos. Pero le voy a poner dos. Las riquezas, por ejemplo. Porque en esta sociedad, al igual que en la sociedad que Jesús encontró cuando vino, está tan necesitada porque ha invertido los valores. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Esto va contra el materialismo. Lo que quiere imponer la sociedad en el mundo moderno. Y lo tiene que tomar la iglesia, el cristiano, el Hijo de Dios. Porque cuando la sociedad se enfoca solamente en ese sentido, se desenfoca de su verdadera necesidad espiritual. ¿Se da cuenta? Así es. Jesús por eso estableció este principio, hermanos. Y es un principio respecto al verdadero sentido de la vida, servir. Porque de eso habla. Nadie puede servir a dos señores. Si va a haber riqueza, tiene que servir con la riqueza. Amén. Amén. Pero si está con Dios y aunque no tenga riqueza, va a servir de todas maneras a Dios, porque usted sabe cuál es el principio que Dios le ha dado. El principio de servir. Es que el ser humano se hace esclavo al servicio de aquello que lo domina. ¿Verdad que sí? ¿Para qué venimos nosotros a este país? Muchas razones. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ahora que lo domine el verdadero sentido del servicio a Dios. Porque si Dios le quiere dar la riqueza, se lo va a dar. Yo no digo que se desentienda de mejorar socialmente hablando, pero que se enfoque en el principio que Dios le ha dado para un destino de eternidad. Porque lo terrenal es pasajero. ¿Qué nos llevamos cuando morimos? Nada. Yo estoy en esto, hermanos, porque es muy importante. Porque nadie es libre de la esclavitud de lo que escoge. Sea para bien o sea para mal. Muchos hombres se han enfocado en enriquecerse y han perdido la familia.
han perdido sus mejores amigos, han perdido hasta la salud. Al final llegan a tener de todo, pero ¿de qué les va a servir si ya ni comerse un pedacito de pastel pueden? Amén. Amén. Jesús lo dijo: la abundancia del hombre no depende de los bienes que posee. La verdadera abundancia no está en lo que tengamos, en lo que poseamos. La verdadera abundancia, felicidad, dicha, prosperidad está en lo que consideramos que es superior a lo material. Y por aquello nos vamos a esforzar y vamos a luchar. Amén. Amén. Ah, pastor, pero necesitamos vivir y queremos vivir bien. Sí, tenemos que trabajar. Eso le tengo que decir yo. Dice la Biblia: el que tenga hambre que coma, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Ah? El que no trabaje, o el que no trabaja, que no coma. Así que no es nada más que porque tengo hambre voy a comer. ¿Y de dónde si no hay? Ah, quiero lo mejor, pues voy a trabajar, pues trabaje. Claro que sí, pero el trabajo le puede traer riqueza material a manos llenas, pero eso no va a saciar su alma. Amén. Así que de la misma manera y tal vez hasta con mayor intensidad tiene que trabajar, como dijo Jesús, por la comida que a vida eterna Amén. permanece. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Va contrario a los principios de una sociedad materialista. Nosotros saliendo de esa sociedad, queriendo ayudar a otros con el Evangelio de Jesucristo, vamos a luchar por dar lo mejor de nosotros. Amén. Porque la riqueza entontece, hermanos. Sin embargo, lo espiritual enriquece. Amén. Dijo Jesús: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está su corazón? Ay, es que tengo que trabajar, pastor. Por eso no fui a la iglesia. Es que tengo que trabajar, por eso no participo de la oración. Por eso la enseñanza, por eso las conferencias, por eso el estudio. Cualquier cosa de la iglesia a un lado. Es que estoy cansado, trabajé 8, 9, 10 horas. Todo eso, hermanos, está bien, pero tiene que haber un balance. Porque también su alma necesita. Amén. Amén. Y necesita más que lo material. Porque acuérdese, el sándwich más baratito lo puede llenar. No necesita gran cosa para llenar el estómago. Amén. Amén. Sin embargo, Dios lo quiere saciar con lo mejor de su palabra. Amén. Aleluya. Gloria. Jesús nos enseñó a buscar lo que no se ve. Así es. Amén. Y Él se encargará de proveernos lo que se ve. Amén. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no se ve. Usted lo tiene que buscar. Lo que se ve y usted lo necesita, Dios se lo puede dar y se lo puede dar en abundancia. Amén. Ay, cuando usted oye a los pajaritos que cantan y recantan, hermano, usted dice qué felices esos pajaritos. Ya comieron, hermano. Por eso están silbando. Tienen ahí de los árboles de uno para vuelan de un lado a otro porque tienen. Amén. Amén. Dios les provee, cuanto más no nos proveerá a nosotros Así es. que somos sus hijos. Amén. Ahora vamos a lo contrario, la pobreza. Jesús dijo: porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En toda sociedad hay pobres. ¿Quién quiere erradicar la pobreza? Solo los políticos lo prometen. Yo les prometo, y usted oye el grito que dan. Y ahí va la gente porque les dan
una bolsa de comida. Dicen, este sí va a ser buen presidente. Se lo están tonteando. Porque la pobreza siempre va a existir. Lo que tienen que proveer son los recursos. Amén. La preparación, la capacitación. Pero de promesas de políticos ya estamos cansados. Por eso tenemos que ver por una mejor sociedad. Y nosotros sabemos que hay una respuesta. Que hay una solución. Amén. Amén. Le voy a decir algo sobre la pobreza. Porque es que la pobreza tiene raíces profundas en el carácter y en la actitud individual de las personas. ¿Usted se recuerda del rico y Lázaro? Estudia esa historia, porque no es parábola. Estúdiala. Se va a dar cuenta que si Lázaro era mendigo era porque quería. Porque si no se puede decir, es que si soy mendigo Dios me va a tener un lugar especial en el cielo. No. El rico no se fue al lugar de tormento por ser rico, ni Lázaro al seno de Abraham por ser mendigo. Ahí hubieron asuntos en la esencia de las personas por las cuales Dios toma decisión. Pero siempre vamos a dar cuenta cada uno de nuestras obras. Amén. Amén. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Porque aunque lo material puede aliviar temporalmente a las personas, esta no es la causa del Evangelio. Por eso algunos dicen, la iglesia tiene que ayudar a los pobres. La iglesia tiene otra misión. Y no es una misión materialista. La misión de la iglesia es llevar el pan espiritual. Amén. 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 Por eso cuando se habla de la pobreza es asunto, hermanos, de ver cómo Jesús ministró y cómo Jesús hizo la obra social entre la gente. Amén. Y no necesitó de que todos llevaran un poquito. Lo poquito que uno solo llevó lo multiplicó. Ese es el principio del Evangelio. Lo poquito que usted pueda dar, Dios lo puede multiplicar. Amén. Para hacer que miles de personas también tengan su porción. Amén. Así es. Amén. Y el mandamiento social más importante en la Biblia, el mandamiento comunitario de la sociedad más importante de la palabra de Dios es Mateo 22:40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es amar a Dios y amar al prójimo. Aleluya. Amén. Amén. Mire, solo estoy dando 3 mandamientos en sociedad que Jesús dio. 3. Las riquezas, la pobreza y lo que es el amor. Por eso usted tiene que ver la parábola del buen samaritano. Porque es muy clave entenderlo. La sociedad misma con sus representantes pasaron de largo en la necesidad de uno que estaba tumbado en el suelo, herido y maltratado. Y el que socialmente hablando era menospreciado por la sociedad judía, fue el que sí se detuvo y ayudó. Se recuerda que la pregunta que le hicieron a Jesús cuando contó esta historia fue: Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, Señor? Yo tengo que decirle, hermanos, no nos hagamos de la vista gorda. Nosotros tenemos que dar. Y tenemos para dar. No hablo de lo material, pero del principio fundamental en nuestra esencia, de lo que somos. Tenemos que dar. Y el verdadero amor se evidencia por la compasión y la inclusión de otros a tu vida
no los menosprecies, no los rechaces, no los hagas a un lado. Ora por ellos, tómalos en cuenta, búscalos, comparte, escúchalos. Sé parte en esta sociedad de un bien que necesita, porque solamente Dios es el que tiene la respuesta y la tiene a través de ti. Amén. Alabado el nombre del Señor. Más de este mensaje usted lo podrá leer después en mi página. Voy a invitarle que se ponga de pie, y a todos mis hermanos que han estado en este programa, que se unan conmigo en oración. Hay muchas cosas que yo he querido compartir, pero el tiempo es muy corto. Pero es importante que tomemos en cuenta que siendo miembros de una sociedad, allá en el país donde vives, allá en el lugar donde te conocen, donde vas a la tienda a comprar, donde tienes parientes y amistades, ahí tú puedes ser una influencia positiva. Que te miren, pero que no te miren como ver a cualquier otro, que te miren porque saben que no solamente vas a una iglesia, sino que eres partícipe en la ayuda de los demás. Y tengo que exhortar en este momento, porque a veces la iglesia no se da a conocer socialmente hablando. A veces la iglesia está únicamente encerrada en 4 paredes. Tiene que salir de su encierro para poder llegar a la necesidad de los demás. Y creo yo que este es el tiempo para manifestar. Oremos al Señor y que Dios te bendiga. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación que nos das. Ilumina nuestras mentes, Señor, que veamos esto como un principio de tu evangelio, mucho más allá, Señor, de la manera en que se puede explicar, sino que lo entendamos y lo querramos vivir, Señor, en el diario vivir, en la vida cotidiana, en la relación que tenemos con los demás día con día, Señor. Llega a la vida y a la necesidad de los demás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Señor.